Buenas tardes. Quien les habla el doctor Javier Renato Puma Medina, ginecólogo obstetra del Hospital Cayetano Heredia. El día de hoy estamos reuniéndonos para hacer una disertación en relación al tema que ven en sus pantallas. El tema de hoy es climaterio. El climaterio es un término que se acuña para describir aquella etapa de la mujer en al despedirse de la etapa de la función reproductiva y es definida según muchas sociedades. Acá estoy tomando como referencia la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, la cual la define como el periodo de tiempo que se extiende desde el inicio de la declinación de la madurez reproductiva hasta el inicio de la senectud. Muchas personas confunden el término menopausia con climaterio, y más adelante vamos a ver que son dos cosas distintas, pero tienen relación entre ambas. Hablamos del síndrome climatérico como el conjunto de síntomas y signos que anteceden y siguen a la menopausia, ¿sí? Es una etapa que se padece en algunas mujeres de manera variable, algunas con mucha sintomatología, otras pasa desapercibido, pero que tiene en común características que van a ser consecuencia de la disminución del influjo hormonal del ovario, llámese, ¿no?, la participación de las hormonas estrógeno y progesterona. La menopausia natural o espontánea. Esta es la palabra que se confunde con ese cambio de vida que muchas mujeres le atribuyen a esta etapa. La menopausia no es sino la última menstruación en la vida genital de la mujer. Debemos de recordar que la primera regla en la mujer se denomina menarquia, ¿sí? Entonces, la primera regla es menarquia y la última regla que va a visualizar la mujer de manera normal se va a denominar menopausia. Y aquí la confusión, ¿no? Muchas mujeres refieren decir, estoy con la menopausia. Correctamente sería decir, estoy en la etapa del climaterio, porque la menopausia viene a ser la última regla, el último episodio de sangrado de origen uterino en razón de un ciclo ovulatorio. Entonces, eh, se define de manera médica como el momento de la última hemorragia uterina menstrual espontánea, seguida por un periodo de amenorrea. Llámese amenorrea en un periodo en que no ocurre la menstruación. Ahí hay dos criterios que estoy colocándoles para conocimiento de todos, ¿no? Que según la OMS, para que se llame como tal la menopausia natural, debe haber proseguido 12 meses sin regla, ¿no? Según la OMS. Pero según la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, demandan solamente 6 meses, ¿no? Para efectos prácticos, nosotros utilizamos el periodo de 12 meses, ¿no? Para hacer este diagnóstico de forma retrospectiva y que va a ser el punto de partida para la vigilancia de cualquier ocurrencia de sangrado genital que ocurra en la mujer. Llámese, pues, entonces, que cualquier sangrado que ocurra pasado el año de la última menstruación o menopausia, consideramos como un episodio patológico que requiere ser evaluado por un ginecólogo especialista, ya que a la edad en que se produce, ¿no? Pasada los 40 años usualmente, ¿no? Cualquier sangrado genital debe ser descartado alguna patología maligna o en su defecto una patología benigna, ¿no? Estamos hablando de un posible cáncer de cuello uterino, cáncer de endometrio, cáncer uterino o de ovario. En esta gráfica podemos diferenciar cuáles son las etapas por las cuales pasan la gran mayoría de mujeres. En esta figura vamos a ver unos paneles, ¿no? Que van a ser pues consecutivos, ¿no? Teniendo como elemento central, ¿no? El periodo denominado perimenopausia, ¿sí? Que está precedida por una premenopausia y que continúa con la posmenopausia, ¿no?
Y esto en relación con las edades, ¿ya? Esta premenopausia es una etapa ya de cambios, como dijimos, suscitados por la disminución paulatina del influjo hormonal del ovario. Va a empezar hacia los 35 años y se va a profundizar aún más hacia los 45, ¿no? Hasta finalmente para llegar a los 60, ¿no? Y pasar a la etapa de la posmenopausia. En la premenopausia y en la perimenopausia es donde va a haber la ocurrencia de la gran mayoría de sintomatologías, ¿no? Que van a dar, digamos, una mortificación a la gran mayoría de pacientes y que va a ser motivo de consulta y la necesidad de un tratamiento. Como ya se sabrá, la causa de la menopausia, que es un componente del climaterio, va a estar dado básicamente por la atresia o atrofia o el vencimiento de la cantidad de folículos ováricos existentes en los ovarios. Esto va a conllevar a que la producción de estrógenos e inhibina B disminuya de manera progresiva. Como consecuencia de ello, traerá un incremento de las hormonas reguladoras, como lo son la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante, ¿no? Esto para hablar desde el punto de vista, ¿no? de parámetros hormonales. Es lo no visible en cuanto a la patología. En cuanto a el momento en que la menopausia va a ocurrir en la vida de la mujer, va a depender de diferentes factores, ¿no? Puede ser los factores étnicos, raciales, culturales, ¿no? Genéticos. Desde el punto de vista geográfico, étnico, se observa, según las grandes series de análisis, que la menopausia va a variar en diferentes zonas del planeta, ¿no? Por ejemplo, en Latinoamérica, como se ve en la gráfica, ¿no? El periodo en el cual se va a ocurrir la gran mayoría de menopausias es entre los 43 y los 53 años. A diferencia que en Europa, ¿no? Esta ocurrencia va a ser a partir de los 50 años. O sea, las mujeres van a tener una ocurrencia tardía del fenómeno de la menopausia. Más tempranamente será en nuestro continente latinoamericano. Y dentro de los síntomas que más relevancia dan a esta etapa del climaterio son pues los vasomotores, y quien encabeza esta manifestación pues son los famosos bochornos, ¿no? Estos bochornos son muy comunes en la zona europea, de que el 74% de mujeres las presenta, ¿no? Y son menos frecuentes en este lado del planeta, ¿no? En América Latina es menos frecuente según la descripción de las series, ¿no? 45 a 69%. ¿Qué factores de riesgo están asociados a padecer un síndrome climatérico? El incremento de la edad, obviamente, a mayor edad, ¿no? Pasados los 40 años, ya hay un marcador de riesgo importante. La altura marca una predisposición este, disminuida a padecer el síndrome climatérico. El tabaco, el consumo de tabaco, que no es muy común en nuestra región, al menos en nuestro país no es muy común, pero se ve que en países donde sí, por ejemplo, en países europeos, adelanta la menopausia en un promedio de 1,5 años. El sedentarismo, que sí es pandémico a nivel global, con ello la obesidad y el síndrome metabólico, hace que el padecimiento sea un poco más severo del síndrome climatérico. El tener componente genético, familiares, mamá, hermanos, hermanas que hayan padecido el síndrome climatérico, ya predice la ocurrencia, ¿no? O la repetición de la menopausia, ¿no? O mejor dicho, el climaterio como un problema en la paciente. La menopausia temprana también es un factor que va a, como dije, predecir la ocurrencia de un síndrome climatérico severo. La nuliparidad, el hecho de no tener descendencia biológica, predispone a un mayor sufrimiento de este síndrome. El uso de anticonceptivos hormonales, quimioterápicos, radiación pélvica, ¿no? Hace también que el influjo hormonal
se venza con anticipación. La menopausia tardía, la multipolaridad, el incremento de masa corporal, ¿no? La obesidad, como ya mencioné anteriormente, son factores de riesgo para padecer un síndrome climatérico severo. Ahora, con respecto a las manifestaciones, ¿no? Básicamente se van a dividir en tres grandes áreas y se van a manifestar con una variabilidad diversa, ¿no? Tenemos los síntomas somatovegetativos, psicológicos y los urogenitales. Empezaremos hablando de los síntomas somático-vegetativos, ¿no? Esto las pacientes muchas veces lo experimentan y lo relatan, ¿no? Y les crea la duda si estarán o no en la famosa menopausia, ¿no? Mejor llamada climaterio. Entonces, los síntomas que se van a presentar más comúnmente son los bochornos, ¿no? Golpes de calor muy intensos que abrazan la zona de la cabeza, el rostro, la parte delantera del tórax, la espalda con sudoración y una sensación de falta de aire también, que puede estar acompañada de palpitaciones, ¿no? La sensación, la percepción consciente de las palpitaciones, ¿no? Asociadas a taquicardia que también pueden acarrear trastornos en el periodo del sueño, que pacientes despiertan desesperadas, puestos golpes de calor durante la noche, ¿no? Obstaculizando el sueño. Y bueno, en unos casos también van a estar presentes los dolores articulares, ¿no? Estos son una agrupación de síntomas que tomamos en cuenta al momento de valorar la gravedad de los mismos. En cuanto a los síntomas psicológicos, que también son bastante frecuentes y las pacientes lo perciben así, están el estado de ánimo depresivo, la falta de ímpetu, voluntad, irritabilidad, están muy poco predispuestas a, a la conversación, a la negociación, ¿no? Se sienten nerviosas, se sienten agresivas, la gente lo percibe así, hay ansiedad, crisis de pánico, en un fondo de paciente con ansiedad y o ansiedad generalizada, en la etapa del climaterio esto se va a profundizar más, va a haber sensación de desgano, cansancio físico y mental, problemas de la memoria y la concentración. Finalmente, tenemos otro grupo de síntomas que se van a agrupar como los urogenitales, que van a estar caracterizados por alteración del libido sexual. Usualmente hay disminución de este libido sexual, dificultad o malestar en la función de la micción, a ver, escape de orina, algunas veces retención urinaria, puede haber polaquiuria, orina frecuente, ¿no? Sequedad y escozor vaginal, dispareunia. Cuando tenemos un cuadro de distopia genital, los famosos prolapsos genitales, que van a dificultar más aún ¿no? la existencia de las pacientes, ¿no? con este tipo de malestar debido al climaterio. En este cuadro se pueden resumir lo que acabamos de mencionar con respecto a los síntomas y darles una gradación, ¿no? Este es un pequeño cuestionario, ¿no? Donde hay 11 ítems que se reúnen en las tres áreas, somática, psicológica y urogenital, y acá se les confronta cada tipo de molestia con una pregunta, ¿no? Donde podemos dar un valor numérico, una escala de Likert, ¿no? Del 0 al 4, y al final la sumatoria dará pues una gradación y que nos dará pues el grado de severidad que finalmente nos apuntará al grado de apoyo o el tipo de tratamiento que merecerá cada paciente. ¿Qué exámenes auxiliares son importantes en esta etapa? Pues en estos pacientes usualmente la degradación del organismo que se suscita por el envejecimiento obliga a hacer bastantes exámenes auxiliares abocados a ver el metabolismo y con un enfoque oncológico, ¿sí? Hacer búsqueda exhaustiva de los dos cánceres más frecuentes en la mujer, como es el cáncer de mama y el cáncer de cuello uterino. Importante ver el nivel de anemia, ¿no? Con el hemograma, el perfil hepático, perfil lipídico, las grasas, hemos visto en anteriores láminas, que el sedentarismo es un componente, factor de riesgo y es una cosa que está presente en muchas personas, ¿no? La ecografía transvaginal, que va a ser una herramienta crucial para poder evaluar, ¿no? El estado
de los órganos pélvicos, ¿no? Dígase el útero, el endometrio, los ovarios, ¿no? Los anexos, la mamografía que va a ser importante para poder tamizar cualquier tipo de lesión en las mamas, ¿no? Que pueda ser punto de partida para evaluaciones posteriores, llámese ecografía de mamas, resonancias de mamas, o requerir incluso biopsia de mamas, ¿no? Ante cualquier tumoración sospechosa. El Papa Nicolau, acompañado muchas veces de la tipificación de algún genotipo viral del papilomavirus humano, va a ser importante también. Entra a tallar acá exámenes de extensión, que son, por ejemplo, la colposcopía, la toma de biopsia de cervix, de endocervix, para despistar cualquier lesión maligna en esta zona. La densitometría ósea también va a ser importante porque no lo habíamos mencionado, pero es importante decir que el metabolismo del calcio, ¿no? Está en la etapa juvenil, está muy influenciado por las hormonas sexuales femeninas, de tal manera que gracias a ellas es que se tiene una buena densidad mineral ósea a nivel de los huesos. Caída la influencia hormonal debido al climaterio, entonces el metabolismo del calcio que está abocado a la mantenimiento de la dureza de los huesos va a declinar, haciendo posible la aparición de la osteoporosis o etapas previas como son la osteopenia, ¿no? Esta enfermedad, que digamos, un enemigo silencioso en las mujeres mayores, puede ser, digamos, el punto final para la vida de muchas pacientes, ya que es sabido de que cuando una paciente sufre una caída accidental, ¿no? Con una fractura de cadera, por ejemplo, esto va a originar pues que la paciente tenga que recurrir a un servicio hospitalario, ¿no? Un internamiento, una, una inmovilización prolongada que casi siempre termina con infecciones intrahospitalarias de las vías respiratorias, ¿no? Ya veces una neumonía, una bronconeumonía, y que finalmente cuesta la vida de las personas adultas mayores, ¿no? Eso es bien conocido. Entonces, el cuidado de la osteoporosis, al menos el mensaje que se trata de transmitir siempre, es evitar que la paciente llegue a la etapa del climaterio con un grado disminuido de la mineralización ósea. Es decir, hay que, digamos, proponer que durante la etapa juvenil haya una buena ingesta de calcio, también una buena cantidad de actividad física, que como bien sabemos son dos elementos claves para que el hueso tenga la dureza necesaria, ¿no? Eh, de tal manera que cuando la mujer joven, con una buena mineralización ósea debido a la buena ingesta de calcio y a la buena cantidad de ejercicio físico que fije el calcio, eh, permite que la mujer llegue a una etapa ya de la adultez y la vejez con huesos duros, ¿no? Por así decirlo. De tal manera que el influjo hormonal disminuido del ovario no impacte de manera negativa, de manera tan rápida, ¿no? Porque se sabe pues que tanto hombres como mujeres ya llegan a la etapa madura, 40, ya con algún grado de osteopenia, ¿no? ¿Y eso debido a qué? A que no hay pues buen suplemento de calcio, y el sedentarismo y la poca actividad física que hacemos nos hace pues envejecer con los huesos débiles. Y en el caso de las mujeres en la etapa del climaterio, un hueso débil pues más fácil de debilitar, ¿no? Llevando rápidamente a la osteopenia, y no solamente a la osteopenia, también a la sarcopenia, que es la disminución del volumen y la masa muscular, ¿no? Entonces eso hace que la persona adulta mayor femenina, ¿no? Sea más vulnerable a padecer, ¿no? A raíz de traumatismos, ¿no? Muertes de tipo infeccioso, ¿no? Como les mencioné hace un momento, ¿no? Por la fractura de cadera, ¿no? O fractura de fémur, que también es una situación bastante grave, ¿no? Porque puede llevar a una embolia grasa hacia el pulmón y producir la muerte de la, de la paciente, ¿no? Entonces, eso es una amenaza con la que viven estos pacientes
y de los cuales debemos de cuidarlas desde la etapa juvenil, ¿no? O sea, la osteoporosis no se debería tratar en la etapa adulta, sino se debe prevenir en la etapa juvenil, tanto en hombres como en mujeres. Entonces, de acuerdo a la gradación que obtengamos según las respuestas de la paciente, vamos a tener pues grado de compromiso, ¿no? Según el score que les he mostrado hace unos momentos, ¿no? Si tenemos un puntaje mayor a 8 desde el punto de vista somático, requeriría tratamiento, ¿no? Si tiene más de 6 en el aspecto psicológico, también. Y si tuviera más de 4 puntos en el aspecto urológico, también debería prestarse atención a la dolencia para aplicar algún tipo de tratamiento. Ojo, el tratamiento muchas veces no quiere decir dar hormonas, sino primero ir de menos a más. Muchos de los síntomas, muchos de los padecimientos van a requerir principalmente un apoyo metabólico nutricional, es decir, controlar eh, la parte calórica del alimento, o sea, recibir consejería nutricional y también apoyar en la medida de lo posible la ejecución de actividad física, de tal manera que con eso podamos disminuir un factor de riesgo importante para muchas patologías como son el sobrepeso, la obesidad y los factores metabólicos. Y bueno, eso es un tema bastante amplio para hablar, ¿no? Sobre lo que es el control metabólico, ¿no? Calórico, dietético, por así decir, de las pacientes para mejorar esta etapa, ¿no? Pero bueno, vamos a abocarnos un poco a hablar sobre lo que es la terapia de reemplazo hormonal, que es un aspecto que muchas pacientes solicitan, ¿no? Pero hay que ser honestos en decir de que para que nosotros podamos aplicar ante una dolencia del climaterio alguna de estas terapias hormonales, tenemos que seleccionar a la paciente, estudiarla de manera muy profunda, ¿no? Buscando algún tipo de contraindicación, ¿no? Porque manejar hormonas en esta etapa puede ser peor que la solución al problema, ¿no? Entonces, cuando indicamos terapia de reemplazo hormonal, cuando los síntomas vasomotores son muy severos, o hay un síndrome genitourinario muy severo, o en prevención de osteoporosis en mujeres con alto riesgo y en casos de menopausia prematura. Y hay una gran lista de contraindicaciones, ¿no? Está contraindicado en pacientes que presentan algún tipo de sangrado vaginal sin explicación o que no esté afiliada todavía. En otras palabras, si una paciente presenta sangrado postmenopáusico, no, ni pensar en terapia de reemplazo hormonal, así tenga los síntomas, porque primero la obligación y la prioridad es estudiar la causa de ese sangrado, que puede ser una patología benigna, como un trastorno hormonometabólico, pero también podría tratarse de una patología oncológica maligna, como un cáncer de endometrio, cáncer de útero, de ovario o de cuello uterino. Eh, Se contraindica también en pacientes con algún tipo de dolencia hepática o extrahepática, por ejemplo. Hablamos de litiasis vesicular o pólipos vesiculares. Pacientes con antecedente o historia de trombosis venosa profunda o tromboembolia pulmonar, no se debe aplicar terapia hormonal, descartado. O algún tipo de coagulopatía o trombofilia, de igual manera. Hipertensión no controlada o no tratada también no es una recomendación en estas pacientes usar de primera intención la terapia de reemplazo hormonal. Que tengan historia personal o familiar de cáncer de mama, endometrio u otra que sea hormonodependiente de estrógenos, por ejemplo el cáncer, ¿no? De colon, algunos tipos de cáncer de colon, ¿no? Que puedan tener como antecedentes estas pacientes. Si alguna de las pacientes presenta hipersensibilidad o reacción alérgica a alguno de los componentes de estas hormonas, también contraindicación absoluta. Pacientes que tienen algún tipo de vasculopatía coronaria o vasculopatía cerebral con antecedentes de accidente cerebrovascular o accidente isquémico transitorio, también contraindica de manera absoluta el uso de reemplazo hormonal. Dislipidemias con triglicéridos elevados más de 400 y, como mencioné hace un rato, enfermedades de vesícula. Ahora, en casi la gran mayoría de situaciones como las hemos mencionado,
hace un momento, los estrógenos sistémicos no estarían indicados, ¿no? Pero, digamos, no así los estrógenos de aplicación local. Como vamos a ver más adelante, es muy común uno de los síntomas, como son la sequedad vaginal o la incontinencia urinaria, ¿no? Que puedan ser mejorados con el uso de lubricantes no hormonales en base de agua o si no con estriol en crema o en óvulos. ¿No? ¿Qué disponemos actualmente en base a estos componentes en nuestro medio? ¿No? Contamos con el valerato de estradiol, el estradiol también en gel y en parche, ¿no? Las ventajas de de estas presentaciones gel y parche es de que por la forma de la fármaco dinámica van a evitar su pasaje a través del hígado, evitando el pasaje, ¿no? El primer paso hepático, ¿no? Y con ello evitando los temidos efectos adversos del uso de estradiol vía sistémica. Tomando en cuenta si es que nosotros vamos a usar algún tipo de estrógeno en pacientes con, por ejemplo, bochornos, tomar en cuenta que el estrógeno solo en una paciente con útero puede ser perjudicial por el estímulo endometrial que esto puede originar, ¿no? Una hiperplasia endometrial debido al estrógeno solo. Por eso es de que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y darlo con la contraposición que es un progestágeno, ¿no? Para hacerla, evitar la hiperplasia, la hipertrofia del endometrio por el estrógeno solo. Hay también el uso de progestágenos, hay opciones orales, ¿no? Opciones transdérmicas, ¿no? Y también la opción endoceptiva, ¿no? El uso de dispositivos intrauterinos hormonados, ¿no? Para el manejo de los síntomas sistémicos. En cuanto a los síndromes geniturinarios, la primera línea, ¿no? De fármacos o de sustancias para su manejo están los hidratantes y lubricantes vaginales. Y de elección están el uso de estriol, promestrino y estradiol, que puede ser en cremas 3 veces por semana u óvulos 2 veces por semana. Con esto los pacientes van muy bien. En lo que son los bochornos, que son los síntomas más frecuentes, más mortificantes, ¿no? Se puede hacer uso, ¿no? Si es que la paciente aplica, si tiene todos los exámenes ok y las imágenes, ecografías y mamografías ok, se puede usar terapia de reemplazo hormonal a dosis muy bajísimas. O en su efecto, se pueden usar antidepresivos, como son la paroxetina, venlafaxina y otros medicamentos que son alternativos, que no son hormonales en sí, pero que tienen su efecto para atenuar los síntomas de los bochornos mientras estos duran. Hablamos también del escitalopram, sertralina y fluoxetina, que son inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Y como mencionamos, en lo que es la osteoporosis, se recomienda en adultos mayores de 50 años una ingesta de más de 1200 miligramos por día, acompañado con 800 a 1000 unidades internacionales de vitamina D y una buena fuente de luz, ¿no? Es importante recibir la luz solar para que la vitamina D se transforme y sea utilizable, ¿no? Por su transformación en la piel gracias a la radiación solar. En ese sentido, se puede apoyar con algunas drogas antirresortivas del calcio, como son, por ejemplo, la tibolona, el raloxifeno, los bifosfonatos, lo que es muy práctico usar, que es el ácido solendrónico, ¿no? Que se aplica una sola vez al año, 5 miligramos, para evitar, ¿no? La progresión de la osteoporosis. El manejo del climaterio pareciera simple, pero no lo es. Cuando la paciente presenta múltiple sintomatología, es importante el manejo multidisciplinario, ¿no? A la cabeza el ginecólogo, pero también tiene el gran apoyo de las diferentes especialidades, como por ejemplo puede ser psicología,
puede ser urología, reumatología o endocrinología, ¿no? También geriatría. Entonces, estamos hablando de que es todo un consenso en equipo para buscar el adecuado manejo de la paciente, ¿no? Siempre enfocado en los factores de riesgo y en las patologías presentes. Bien, esto ha sido una pequeña disertación, ¿no? Realmente es bastante amplio el tema, pero que ha sido preparado de la manera más didáctica posible para que los presentes puedan tener un alcance accesible y comprensible del tema. De haber alguna pregunta del auditorio, estamos llanos a responderlo, sea por el chat o si no por audio.